Esta mañana vamos a platicar con un respetado abogado panameño. Se trata del doctor Ebrahim Asbat, que tiene una trayectoria interesante, no únicamente en el derecho, sino también en los medios de comunicación. Él trabajó varios años con Milton y creo que con Blandón también, ¿no? Con José Isabel Blandón Figueroa. Tengo entendido que fueron parte del programa matutino en RPC Radio, Debate Abierto, y después lo hicieron en televisión. Así que Ebrahim tiene no únicamente una preparación política, una base política sólida, una preparación académica también, pero ya tiene experiencia en medios televisivos. Así que bienvenido, Ibrahim, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Ibrahim, nosotros apostamos mucho al análisis profundo, pero además de cara al sol. Ayer el Ministerio Público confirmó que encontró unas bolsas de comida de Panamá Solidario en una residencia en San Francisco. La pregunta que yo me hago es que acaba de iniciarse otro escándalo con la vacunación clandestina, presuntamente con viales de las vacunas anti-COVID de la empresa farmacéutica Pfizer. Esto se ve en Coco del Mar. El Ministerio Público está investigando. Entonces, parto por ahí. Vamos a comenzar a la inversa, ¿no? Un escándalo va tapando otros y nosotros lo dejamos pasar inadvertido. Comencemos por el comienzo, como dice la gente, ¿no? A ver, Pfizer solamente le vende a los gobiernos. Pfizer no le vende a ninguna empresa privada ni a nadie en particular. Entonces, si están supuestamente bien custodiadas y guardadas en la cadena de frío, eh, ¿cómo se pueden dar este tipo de fenómenos en su perspectiva, doctora Abad? Bueno, primero te voy a hablar de ese tema, pero también te voy a hacer un análisis de lo que yo preveo que está ocurriendo en el país y cómo estamos siendo entretenidos con trivialidades. Es decir, yo puedo entender la parte ética, la necesidad de que se cumpla con la ley, pero en cierta forma lo que estoy observando que es una manera de entretener al país, a los medios de comunicación y olvidarnos de los serios problemas estructurales que tiene el país y que va a tener que afrontar muy pronto luego de que finalice la etapa de la vacunación y tengamos que volver a poner orden en la economía. Eh, eso lo quisiera ver. Ahora bien, ¿qué puede haber pasado aquí? En mi opinión, son vacunas que sobraron, ¿no? La única manera que se le pueda poner una vacuna de este tipo a las personas es que hayan sobrado del día anterior y se hayan utilizado temprano en la mañana para vacunar a otras personas. De otra forma, no hay posibilidades de que haya vacunas que hayan sido importadas al país porque ninguna de las empresas farmacéuticas en este momento está vendiendo vacunas al sector privado. Todas se están ofreciendo al gobierno. Y si son ciertas, las vacunas o la vacunación son de verdad, entonces la única manera que esto pudiese ocurrir es que son vacunas que hayan sobrado en los procesos de vacunación del día anterior y que hayan sido desviados para este propósito. O podría ser básicamente, conociendo nuestra idiosincrasia panameña, niveles de deferencia que se quieran hacer con grupos particulares, con personalidades, etcétera, y familiares, y eso haya ocurrido por la decisión de la autoridad de alguien en el gobierno que ha decidido darle esa deferencia a algún grupo o a alguna persona. Ahora, Ibrahim, si no fuera trágico, diría que es cómico lo ocurrido, ¿no? Porque en este caso en particular, en la vacunación supuestamente realizada en este edificio en Coco del Mar, dicen que cobraban $200 por cada vacuna. Hay A dos pruebas dosis. por las dos dosis, gracias Camila. Pero el tema radica en lo siguiente, o sea, eh, puede hacerse negocio, eso es ético, hacer negocios con Definitivamente, recursos del Estado. definitivamente que no, y lo que puede haber son dos cosas. Puede ser una desviación de vacuna que puede tener algunas implicaciones o pueden ser vacunas falsas que puede tener otro tipo de implicaciones. Cualquiera de las dos situaciones se da, pero en realidad, si observamos todo lo que ha venido ocurriendo de escándalos, a través de todo este periodo en que hemos estado sujetos a cuarentena y a restricciones, hemos estado hablando de restaurantes que han violado
las normas de la cuarentena. Hemos hablado de fiestas que se han celebrado en las normas de cuarentena. Ahora estamos hablando de bolsas de comida que se han desviado y que aparecen en residencia de algún particular, o de vacunas que se están poniendo. Entonces, si bien es cierto que el componente de toda esta es un componente de presión ética, de que las cosas se deben hacer bien y que no podemos estar sujetos a estos tipos de juega vivo, me da la impresión que posiblemente sea una manera de que nos estemos entreteniendo en trivialidades y nos estemos olvidando de los grandes problemas que tiene este país y que no los va a resolver ningún partido político porque les conviene seguir hablando de estas trivialidades o les conviene tratar de ofrecer paliativos para no atender los grandes problemas estructurales que tiene el país. ¿Y qué son esos paliativos? Pues los paliativos son regalarle un cemental, pero eso no va a tener ninguna incidencia en el desarrollo agrícola del sector del interior del país. O le vas a dar los $100 o le vas a dar los $125, pero eso no va a tener ninguna incidencia en poder mejorar las condiciones de los trabajadores o de generar pues, los puestos de empleo para que podamos tener a las personas incorporadas a la economía de mercado. Entonces, esa es nuestra realidad. Un país extremadamente concentrado en el sector servicio, que se ha olvidado del sector rural y que lo único que se logra entre gobierno y gobierno, que llega o que se vaya, es cómo llegar a un acuerdo entre las élites del interior con las élites de la sociedad, de la zona de tránsito, para poder mantener algún nivel de estabilidad y sostener algo que realmente con el tiempo es insostenible. Es que tengamos este país con este alto nivel de desigualdad producido por condiciones de que queremos seguir siendo un país básicamente que va a explotar su zona geográfica o su posición geográfica y su sector de servicio, pero no se da cuenta que el resto del país, la única opción que tiene es venir a la ciudad y participar de esa economía de servicio, pero allá de donde proviene no tiene ninguna otra oportunidad de ser próspero ni de tener un nivel de bienestar. Camila. Siguiendo un poco la línea esta que usted propone, algo que yo he encontrado llamativo es la ausencia de las autoridades económicas durante toda esta crisis. Y es que ha habido un silencio sepulcral por parte tanto del ministro Héctor Alexander como de sus viceministros, del cual estaba haciendo memoria y sé de uno que es el viceministro Armengol, y verdaderamente no me puedo acordar de quién es el segundo, o si es que no se ha nombrado, o si es que hay un segundo en esa área. Pero por lo menos ellos dos, yo no recuerdo haberlos visto dar declaraciones, o sea, no recuerdo una sola declaración que han dado, aparte de cuando han tenido que ir a la asamblea y se ha logrado grabar algo de ahí. Porque se niegan a dar entrevistas, se niegan a hablar en público, y a mí me parece importante que a un año y tanto de la crisis todavía no sabemos con claridad cuál es la hoja de ruta para seguir adelante. En especial porque, si tomamos la fecha, hoy es 14 de junio, quedan escasamente 16 días de moratoria. Y todavía no hay una claridad de qué va a suceder el 1 de julio en ese tema. Las personas en este momento que quieren tomar decisiones, muchas no tienen claridad de lo que va a significar después de ese punto, más allá de vaya a hablar con su banco y todo va a estar bien. No sé qué opina de ese silencio, señora Asbat o Milton. Yo quería, en la introducción que hace Ebrahim, coincidir. Nosotros tenemos, por lo menos desde el gobierno de Ricardo Martinelli, una política deliberada de comunicación de generar escándalos que tapan a otros escándalos, y que distraen a la población en temas que no son importantes, sobre todo cuando son ciertos, pero que ocultan temas más importantes y probablemente más graves a los cuales no se les presta atención porque nos llevan controlando la agenda mediática desde el gobierno, aunque parezca que se hacen daño,
más daño se harían si se supieran las otras cosas que están ocultando. Pero aparte de esa estrategia de comunicación, de ocultamiento y manipulación de la opinión pública, hay temas estructurales fundamentales. El mundo del siglo XXI no es el mundo del siglo XX, eso es una obviedad. La forma en la que Panamá se ganaba la vida como país, las actividades que pudieron hacernos exitosos en algún momento, hoy en día no corresponden con los esquemas mundiales. Y acá acaba de haber una reunión del grupo de los 7 de las grandes potencias económico-industriales que han estado estableciendo una serie de parámetros que abundan en el desmonte de los modelos económicos en los que Panamá lucró, o una élite de Panamá lucró. Y hago este énfasis porque quiero conectar con lo que ha estado pasando particularmente en Sudamérica, en Chile, o en Perú, o en Ecuador, o en Colombia, donde se genera tal tipo de crispación social, tal polarización entre los que tienen y los que no tienen, que luego dan pie a demagogos de izquierda o demagogos de derecha, que terminan de destruir a nuestros países, pero que se encumbran en el poder producto de ese resentimiento de una mayoría que se siente fuera de los beneficios del sistema. Sé que tenemos que irnos a un cambio, Milton, pero ya es hora de espérate, que Panamá Milton, entre a discutir los temas estructurales fundamentales y dejemos de distraernos con la bombita de humo que nos tiran cada 2 o 3 días. pero Milton, aquí hay una cosa que hay que aceptar. ¿Ah? Esos grupos de izquierda y otros llegan al poder mediante la vía democrática. Hay que decirlo, mediante el voto. Algo. Yo no he dicho lo contrario, Ñito. Lo que estoy diciendo es que lo que quiero decir que de las élites irresponsables que han administrado la riqueza para beneficio de un sector particular y que no han incorporado al resto del país en ese crecimiento económico, en ese desarrollo, llega un demagogo, ojo, no solo de izquierda, también los hay de derecha, se monta sobre ese resentimiento y llega al poder a terminar de destruir lo que había. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, nos encontramos en Panamá y el mundo ante una encrucijada histórica. Esta es la peor crisis sanitaria y económica que se ha visto en las décadas recientes. Sin embargo, eso ha generado también otra suerte de situaciones donde mucha gente ha sacado la peor parte de su rostro verdadero, que es el rostro de la corrupción y del aprovechamiento de la crisis para hacerse de miles o de millones de dólares producto de malabares en lo que respecta a los bienes del Estado. Doctor Abad, hablamos de la cortina de humo, decía Milton, pero además de eso, a ver, se da el caso del CENIAF, el CENIAF es un tema realmente delicado y peligroso. Bueno, fue casi sepultado, nosotros no hemos permitido que eso muera en este programa, por otros casos que fueron surgiendo conforme pasaba el tiempo. De eso se trata el tema de desviaciones de la atención pública, doctora Abad, de su opinión. Claro que sí, pero yo creo que todos estamos cayendo de alguna manera en esta fachada que se nos quiere montar y que luego nos quejamos cuando llegan demagogos y se aprovechan del resentimiento de un sector que se siente totalmente distanciado del Estado y distanciado pues del gobierno. Lamentablemente estamos cayendo todos en esto, pero al final, ¿qué ha ocurrido en Panamá en los últimos 20 años? Que si bien ha existido prosperidad y ha habido crecimiento, el crecimiento ha sido para un sector muy limitado de la población panameña y eso hay que reconocerlo. Y eso lo dicen los índices de desigualdad en donde la brecha de la desigualdad en Panamá es una de las más altas en el mundo. Y también eso te indica el tipo de modelo económico, no tanto modelo económico, sino la estructura de nuestra economía, cómo nosotros por habernos concentrado tanto en la zona de tránsito, hemos abandonado al resto del país a su propia suerte. Y aquí sí hay una componenda, y la componenda no solamente es entre los partidos políticos y los grupos económicos o lo que se pueda denominar
la oligarquía del poder, etcétera, tanto de la zona de tránsito como de las élites del interior, pero también participan los medios de comunicación que de una manera directa o indirecta se congracia con estos otros sectores y se mantiene lo que se denomina un falso status quo que hemos venido sosteniendo en los últimos 20 años y que ahora lo estamos tratando de resolver con algunos paliativos. Y yo llamo paliativos todas estas medidas sociales de darle $100, etcétera, que en realidad no resuelven el problema estructural y que lo único que hace es decirle a las personas, bueno, te voy a dar $100 porque tú no tienes ningún futuro, no hay manera que te incorpores a la economía de mercado, pero por lo menos te vamos a dar lo suficiente para que no te mueras de hambre. Entonces, si nosotros seguimos con este plan, y yo creo que mucha gente no lo ve, pero creo que la intelectualidad panameña lo tiene que ver, la gente pensante en Panamá lo tiene que ver, lo tiene que analizar y enfrentar el problema tal como lo tenemos, porque tampoco queremos dos Panamá. El Panamá de los que están bien y el Panamá de los que viven de los subsidios estatales o de los paliativos estatales, como si esa fuera la gran panacea que lo va a resolver. Entonces, entre eso entran todos estos programas sociales y entran también todos estos obsequios que se hacen de un semental, que te voy a regalar un semental, que te voy a dar una casa, que te voy a dar un martillo, que te voy a dar digo, en realidad, y nos felicitamos y pensamos que el gobierno está haciendo la gran labor cuando lo único que está haciendo es tratando de paliar una situación, pero no resolverla. Doctora Abet, ahora, ese diagnóstico debo reconocer que no tiene desperdicio, lo acepto, o sea, pero veamos, contrario censo a otras opiniones, por supuesto. En ese sentido, los gobiernos han fallado en su labor y en su compromiso. Estoy hablando particularmente de la clase política, en el sentido de que aparentemente lo importante es llegar al poder, ascender a las alturas del poder. Ya cuando estamos ahí arriba, después vemos cómo arreglamos. Eso es lo que yo interpreto. ¿Por qué razón? Porque la vida es resultados. Y el resultado desde el punto de vista social no ha sido el mejor. Se han dado, yo digo, migajas a la gente, al pobre, ¿no? Déjame interrumpirte para decirte algo. Ajá. Sí, es para llegar al poder, pero es también para mantener el status quo. Entonces, aquí todos los partidos políticos mantienen el status quo. Aquí no ha habido ningún cambio fundamental que puedas decir, bueno, este país se está enrumbando hacia mejores senderos. Aquí tampoco, me explico, lo único que ha ocurrido es una lucha de poder. ¿Quién es el más bonito de los candidatos? ¿Quién me cae mejor? ¿O quién es el que reparte más en las elecciones? Y sobre esa base se vota y sobre esa base se mantiene la estructura del poder tal como está y se mantiene el status quo. Aquí no ha habido cambio. El status quo, mira, observemos los últimos 4 gobiernos. ¿Qué realmente se ha hecho para resolver el problema de la desigualdad? ¿Qué se ha hecho por el resto del país? Aquí todavía se sigue hablando de zona logística, de hacer nuevos puertos, todo relacionado con el sector servicio. Pero el resto del país que no vive el sector servicio, ¿cuál es su suerte? Mira, para contribuir con lo que dice Ebrahim, todos los partidos políticos han sido colonizados por grupos de poder económico que siempre caen parados. No importa quién es el presidente, esos grupos siempre tienen acceso y están para proteger sus intereses económicos. Los partidos políticos son cascarones, electoreros, no hay programas diferenciados. Como dice Ebrahim, puede que cambie el actor, pero el personaje es el mismo. Es como los que han hecho James Bond. Cada tantos años cambian al actor, pero es el mismo James Bond. Eso es lo que estamos viendo en la alternancia política en Panamá. No hay realmente una competencia de ideas, no hay realmente una innovación en programas. Hay una gestión de los que han colonizado a los partidos con su financiamiento y que utilizan al gobierno de turno para proteger sus intereses de largo plazo. Eso Camila. Es lo que es. Yo recuerdo cuando tuvimos aquí a la presidenta del Sindicato de Industriales, que yo incluso le pregunté en Panamá, ¿dónde está el sector industrial? Que yo siento que no lo siento tan presente como otros sectores. Y ella me insistía que sí, que ellos producían, no me acuerdo, creo que eran como $2.000 millones al año, algo, no recuerdo, ella me dio la cifra. Pero que yo verdaderamente nunca pensaba en Panamá como un país industrial. Siempre escuchamos o de los ganaderos del sector agro o siempre escuchamos del sector servicios.
Y el sector industrial es uno que definitivamente genera empleo, pero que no se le da la prominencia que podría tener. ¿Cómo definiría usted la política económica de este gobierno, doctor Asbat? Más de lo mismo, y yo creo que ha sido... O sea, en su visión, y usted es una persona muy bien informada, ¿cuál es la política de este gobierno? ¿En qué están enfocando? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo usted, una persona muy informada, considera que el gobierno está manejando la situación económica? ¿Cuál es la visión? Mira, yo no creo que haya mucha diferencia en la visión de este gobierno con el gobierno de Varela, con el gobierno de Ricardo Martinelli, ni con el gobierno de Martín Torrijos. Básicamente siguen una misma línea. No veo en realidad un cambio sustancial. Ni siquiera, mira, no quiero que me malinterpreten. Yo creo que Panamá es un país que tiene un verdadero y un gran futuro. Sin embargo, si seguimos en este jueguecito, ese futuro se nos va a disipar, ¿no? Como se nos está disipando en algunos sectores, en unas áreas del sector de servicio, en donde por razones de la ausencia de modernización, por los cambios tecnológicos que han ocurrido, vamos a sufrir bastante. Todo el sector financiero de Panamá va a sufrir. Todo el sector de servicio internacional va a sufrir. Pero hay otras áreas del sector servicios que están llegando, que están innovando, pero para Panamá es totalmente indiferente. Todo lo que tiene que ver con fintech, todo lo que tiene que ver con la innovación a través del internet, etcétera. Digo, Panamá está comercio electrónico, Panamá está totalmente distanciado. Aquí ni siquiera se le ha puesto el foco de atención a todos esos sectores y aprovechar el recurso humano panameño, que si bien no tiene la educación, tiene la creatividad, tiene el ingenio, tiene la chispa que pudiese disparar la economía panameña, ¿no? Sí, mira, yo quería comentar sobre lo que yo creo que son temas fundamentales. Es un poco para donde está yendo también Ebrahim. Juan Luis Vives, un filósofo del siglo XVI, padre del estado de bienestar, el welfare state a nivel conceptual, decía que la herramienta más importante para sacar a la gente de la pobreza era la educación y la formación. Siglo XVI ya se decía eso, ¿ok? Entonces nosotros somos el país número 1, lo decía en el cambio, con más días con escuelas cerradas, periódicamente huelgas de maestros. Estamos cometiendo un crimen contra la población más necesitada porque no estamos abordando el tema educativo con seriedad. Y solo es a través de un buen sistema educativo que hay una esperanza de que ese país que crece, crezca para todos. Porque el que no tiene educación no consigue los empleos bien pagados. El que tiene una educación deficiente es despedido al poco tiempo si es que lo contratan. Porque no solo no conocen contenido, sino que no se les ha enseñado a pensar, a discernir y a incorporar nueva información a lo largo de su vida. Entonces, tenemos que hablar de eso si queremos sacar a Panamá de la desigualdad y si queremos ir al desarrollo sostenido. No caer en las bombitas de humo, en las superficialidades. Tenemos que entrarle al tema por qué el sistema educativo ha sido cooptado por personas que no les interesa la educación y cómo hacemos para transformar el país. Yo acabo de leer un documento de Japón, un documento estratégico de Japón que tiene como 15 años. Y ahí se están planteando que los japoneses tienen que ser bilingües porque la mayor parte de los japoneses no hablan inglés. Y dicen que tiene que ser inglés, la segunda lengua, porque es una lengua franca, es una lengua vehicular. Y que si no hacen eso, Japón quedará rezagado en el mundo. Entonces tenemos que hablar de esas cosas. Un país tan nacionalista, tan identitario como Japón, está planteándose que tienen que hablar todos inglés. Tenemos que hablar de eso también aquí en Panamá. Tenemos que hablar de la estructura y el modelo educativo si queremos salir de la pobreza, de la desigualdad y de las posibles convulsiones sociales que ya afectan a nuestros vecinos. Doctor Abad, nos da unos minutos más después del corte comercial. Mucho gusto. Sí, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, nuestro invitado esta mañana es el abogado Ebrahim Asbat, comunicador. Además tiene una columna muy leída en las redes sociales, ¿no, doctor Asbat? ¿Cómo sigue ese proyecto exitoso? Bien.
Ahora mismo más en Twitter Ah, está más en Twitter. Oiga, doctor Abad, yo quiero referirme a ese perverso modelo que se ha impuesto en Panamá, que tiene que ver con el intercambio de favores. Yo te doy una hoja de zinc, un martillo, como decía usted, o una res, o lo que sea, y tú me das el voto y el consentimiento para hacer lo que yo quiera en mi feudo. Eso por una parte. Por la otra, esa práctica o esa vocación filantrópica con dinero del Estado me parece muy cómoda, pero eso ha traído como consecuencia que han quitado la vista realmente de los problemas del país. Milton se refería a lo que está pasando en Perú, a lo que ha ocurrido en Chile, lo que está pasando en Colombia. Y voy a parar ahí para no abundar demasiado. Panamá está vacunado contra esa pandemia, doctor Asbat, o somos de repente podemos caer en ese tipo de situaciones si se continúa ignorando a las clases más necesitadas de este país, ignorando sus problemas, ignorando sus dolencias y sus carencias, doctor Asbat. Mira, Panamá no está vacunado contra eso. Y si mucha gente cree que porque el FAT, que es el único grupo de la extrema izquierda, no va a salir porque tiene 2%, 1% de la población, se equivoca. El que va a salir, ¿me explico? Va a salir con tanta fuerza y puede ser un partido nuevo o puede ser alguien que venga en los partidos existentes y que va a arrasar, pero va a arrasar con un discurso totalmente extremista y va a asustar a todo el país porque hay una gran cantidad de gente que básicamente se siente distanciada del Estado, se siente abandonada y que no se siente que el país le ofrece un futuro. Entonces, cuando tú tienes una población que se siente totalmente alienada entonces está dispuesta a hacer lo que sea. Inclusive votar por un demagogo, votar por un loco, votar por alguien, persona que haga daño. Y está dispuesta en un momento dado a hundirse sabiendo que la personalidad o la estrategia o el planteamiento que presente esta persona va a hundir al país, porque siente más satisfacción que se hundan las clases económicas o las clases de los detentadores del poder, porque ya ellos están hundidos y creen que básicamente más no podrán, lo podrán todavía sostener. Ahora, doctor Abad, hay unas rémoras que van nadando con el poder en todos los gobiernos, estamos claros. O sea, esas rémoras también le causan serios problemas a los que están al frente del manejo del país. Esas rémoras son como un mal que es innecesario, pero en algunos casos para algunos políticos es necesario. Lo que pasa en el país ya yo creo que está llegando a una situación, y repito, el peligro que se cierne, y no subestimo a ningún grupo. Tengo la suerte que no subestimo a nadie, así que yo estoy de acuerdo con usted. Pensar que el FAT tiene un 2%, miren lo que ha pasado. ¿Quién era Pedro Castillo? Cero, nadie. Don Rubén. Bueno, yo quisiera decir algo que en Panamá hemos creado un gobierno con super ministerios inexplicables, pero que no se sienten. O sea, ¿qué hemos ganado con haber destruido la burocracia estatal? O sea, Panamá era un país con pocos ministerios, pero un ministerio de planificación que fue fuertísimo. Los militares le dieron mucha importancia a la planificación. Recuerdo cuando la prioridad era lo energético, era crear las grandes hidroeléctricas para abaratar el costo de la energía eléctrica. Y entonces, pero de repente hasta desaparecimos el Ministerio de Planificación. Bueno, pero yo no sé si fue bien o fue mal que volviera el Ministerio de Planificación, pero volvió. Pero ha vuelto sin la fuerza que tenía antes cuando la época de los militares. Entonces, yo quisiera que analizáramos eso, si tenemos suficientes ministerios o hemos creado demasiados ministerios que ni siquiera se sienten en el país. Camila. Podemos hacer un examen nada más de preguntarle a la gente los nombres de los ministros y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas no saben quiénes son ministros. Es lo que dice Camila, ¿no? Diga, Camila. Bueno, de hecho, entre las promesas del presidente Cortizo estaba que para enero de 2020 estuviera operativo nuevamente un instituto de planificación. E incluso los rumores eran, y esta parte sí era ya especulación, se hablaba de que el ministro Alexander podía ser quien liderara ese instituto de planificación.
pero ha pasado ya más de un año, ya va un año y medio, desde que se supone que tenía que estar operativo ese Instituto de Planificación y el proyecto ni siquiera ha sido presentado en la Asamblea. Así que esa entre comillas, prioridad de que la planificación iba a ser importante, se ha quedado muy atrás. Y eso no tiene nada que ver con la pandemia, porque eso era una promesa mucho antes. A ver, doctor Abad, hay muchas grietas en las cúpulas de los partidos, eso por una parte. Por la otra, quiero retomar el tema de lo que dice el señor Murgas. La verdad, me confieso, que hay algunos ministros que no sé los nombres en algunas carteras, soy honesto, tendría que buscarlos en el internet o lo que sea. Yo no estoy hablando de un protagonismo excesivo, sino estoy hablando de la presencia de algunos ministros en el ojo público, es lo que me refiero. ¿Hasta dónde eso es positivo o negativo, doctora Abad? Bueno, yo no había terminado mi punto, si me permites terminar. Disculpa, Camila, disculpa. Y era también que no es solamente la cabeza, sino también si tienen las estructuras debajo de ellos que necesitan. Tomando el escándalo de la CENIAF, por ejemplo, se ha cambiado varias veces a los directores de la CENIAF, pero lo que surgía era que no tenían el personal adecuado, que no había personal técnico necesario, que las personas que estaban ahí no tenían las capacidades para atender a los niños ni para lidiar con esos problemas. Así que el problema no es solamente la cabeza, sino también cómo se va barriendo cada 5 años con todo el personal y la persona tiene que estar en una curva de aprendizaje constante si es que tienen funciones asignadas de los que están ahí. Ok. Doctor Asbat. Bueno, mira, si tú me dices, desde el presidente de la República hasta los ministros y directores, lo que hemos diseñado, es decir, el diseño del político panameño es de ser meramente un administrador o un gerente. Es decir, gerencia y administra algo que le entregaron, pero no tienen ningún nivel de participación o de iniciativa para estratégicamente reformar el Estado ni cambiar el país. Esa es la realidad. Entonces, por eso nadie se acuerda. Segundo, a lo interno de cada ministerio también, los ministros realmente no controlan a su propio personal porque al viceministro lo nombran, a los directores los nombran y al final hay presidentes que hasta los aseadores de un ministerio los quieren nombrar por razones políticas. Entonces, un ministro está ahí y realmente no tiene la suficiente fuerza ni siquiera para dirigir su propio ministerio porque no cuenta con el equipo humano necesario para cumplir con su función. Esa es la realidad. A eso hemos llegado. Pero, doctor Abad, la otra situación es que se niegan a aceptar el escrutinio público y eso es riesgoso, que haya ese tipo de situación. Son o inmunes a la crítica sana o simplemente desatienden eso. Y a mí me preocupa mucho la irritación social. La irritación social en otros países ha dejado un saldo negativo para estas naciones. ¿Panamá usted cree que podemos llegar a esos extremos si continúan las... Ojalá lleguemos a ese extremo. Yo realmente me siento en la obligación de decir que ojalá lleguemos a ese extremo para ver si podemos en alguna manera perturbar ese status quo que existe hoy en día y que es una de las razones por la cual nadie se siente afectado por lo que salgan los medios de comunicación, etcétera, porque hay esa seguridad de que el status quo se va a mantener. Entonces, por mucho que tú digas, me explico, que no le prestan atención a los medios de comunicación, que los escándalos salen y ni siquiera responden, porque se sienten extremadamente seguros del status quo. Ahora, doctor Abad, se hospeda en la memoria de una generación completa esa irritación social que se generó cuando la cruzada civilista. Eso no va a ser nada novedoso, o sea, se dio ya en una etapa histórica del país. Mira, eso se dio en una etapa política del país, pero también sostuvo lo mismo, mantuvo el status quo. Lo único que cambió fue que quizás el proceso revolucionario militar cumplió con su última fase, que era el retorno de las áreas revertidas y el canal a Panamá. Y una vez completado eso, lo que correspondía era finalizado el proceso, finalizado pues la última tarea pendiente del país era venir un proceso de democratización y elecciones libres, lo cual Noriega básicamente obstaculizó. Y la cruzada civilista sale con ese propósito, ¿no? Pero más allá de lograr un proyecto nacional distinto, no hubo nada distinto. Lo único distinto fue distanciar un poco el estado de la economía, es decir, alejar el intervencionismo estatal que sí ha existido durante el proceso revolucionario y básicamente ajustarnos pues a las nuevas tendencias de la integración, globalización
y a una más férrea economía de mercado. Ahora, ¿sabe qué? El silencio es el sonido más fuerte cuando una población se mantiene en eso. Ojo con eso, con ese silencio que puede degenerar en cosas ulteriores. Creo que nosotros debemos vacunarnos, por usar el término, de que lleguemos a esos extremos. Y ojalá la madurez de todos los que tienen a su cargo el manejo de este buque, este transatlántico que es Panamá, reflexionen acerca de lo que nos espera en el futuro próximo, post la pandemia esta terrible. Doctora Abad, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable en compartir sus conocimientos y sus experiencias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.